Corporativa Sonora. Código Libre. ¿Qué tal amigos de Código Libre? Gracias por acompañarnos una semana más aquí en Resiliencia en Línea. Y bueno, hoy vamos a platicar sobre los resultados del proceso electoral de este domingo pasado, en donde se eligió el nuevo Poder Judicial, a la nueva generación del Poder Judicial. Y por lo que toca al proceso electoral, hay cosas interesantes por reflexionar entre todos. En primer lugar, sí llama la atención, hay que reconocerlo, que hubo una participación baja, muy baja en este proceso electoral. ¿Y qué pudo haber sucedido? Bueno, sí, fueron unas elecciones, un proceso, al menos ya para ejercer el voto, complicado. Si no estábamos bien informados antes de llegar a ejercer el voto, era complicado. Y eso de estar preparados incluso era llevar uno mismo su propia lista. Yo hice mi propia lista. No me dieron un acordeón, como se acusa en medios de comunicación nacionales. El partido Morena no me dio a mí un acordeón en donde vinieran los nombres de las personas por las que voté. Yo, en función de lo que fui averiguando, hice mi propia lista y la saqué en el momento de la votación. Bueno, hay algunos nombres que coinciden con las personas ganadoras, pero son, vamos, maneras de cómo estar ejerciendo el voto en este proceso que sí fue complicado, pues hubo varias y hubo quienes antes nos preparamos, sacamos una lista y la llevamos eh, ese día de la jornada para que se nos fuera a olvidar alguno. Por un lado y por otro lado también, ahora ya que pasó el proceso, puedo decir que también me orienté por el asunto de quién respaldaba esa candidatura, si el Poder Judicial, si el Poder Ejecutivo o si el Poder Legislativo. Y de entre mis primeros juicios fue si los tres poderes están recomendando a esta persona, a este candidato o candidata, pues voy a votar por él. Mi segunda opción fue si no conozco a esta persona y veo que lo recomienda el Poder Ejecutivo, también voy a votar por esa persona. Esos fueron como que mis tres criterios. Primer criterio, apegarme a mi lista que yo mismo fui realizando. Segundo criterio, si no lo conozco, voto por aquellas personas que hayan sido promovidas por los tres poderes. Y tercer criterio, si no lo conozco, pues voto por la persona que esté promoviendo el Poder Ejecutivo. Y eso se sabe, eso se supo en las mismas boletas electorales que nos dieron, no es que nos hayan pasado el acordeón, como se dice. Es decir, es verdad, tal parece que hubo acordeones por ahí circulando, pero no fue el único mecanismo, instrumento para que los mexicanas salieran a votar ese día. 13 millones o una cosa de 13% de participación, 12% tal parece que quedó el porcentaje ya casi definitivo, 12% de participación. Pero creo que más bien hay que poner énfasis también en otros aspectos importantes. La televisión corporativa pues ya está haciendo mucho eco en esto de los acordeones y echan la culpa a los acordeones y incluso por ahí un noticiero está llamando que va a ser el poder judicial del acordeón, en fin. La verdad es que también hay otras cosas interesantes por analizar, vamos a ver. Y bueno, podemos adelantar, me parece. Adelantar una cosa que lo veo como conclusión, una gran conclusión de todo este proceso es que la izquierda mexicana goza de cabal salud. La izquierda mexicana es la que la que lleva al frente el proyecto político en México y es la izquierda mexicana quien sacó este proceso de este domingo pasado. Pero vamos viendo por partes. En primer lugar, entonces, ya que se tiene contabilizado cerca del 100% de las actas electorales de este domingo pasado, ya básicamente está claro quiénes van a integrar al menos la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Quiénes son los próximos ministros?
De ellos, me parece que tampoco hay mayor sorpresa, porque hay 3 personas que actualmente son ministras, 3 personas que son ministras muy reconocidas por la sociedad de izquierda, al menos, y que han dado la cara, que han dado la lucha, vaya que han dado la lucha por esta reforma judicial primero y ahora por esta transformación del poder judicial. Y siendo tan conocidas, casi, casi era obvio que iban a ser, personas elegidas. ¿De quién estamos hablando? De Lenia Batres, que quedó en primer lugar entre las mujeres, porque tienen que ser 5 mujeres y 4 hombres, para sumar 9 en total. Lenia Batres en primer lugar, Yasmín Esquivel, segundo lugar, que por cierto, yo no voté por Yasmín Esquivel por esa manchita que tiene de la tesis que todos sabemos. En fin, pero está en segundo lugar en votación en cuanto a mujeres. Loreta Ortiz se lleva el tercer lugar. Maristela Ríos, ella fue consejera jurídica del presidente de la República, y Sara Irene Sara Irene Herrerías Guerra. Y todas estas personas las vinculan con el obradorismo. Puede ser que sí. De hecho, las primeras 3 no hay duda, las primeras 4 no hay duda de que sí están vinculadas con el López Obradorismo, para bien o para mal. Los hombres que quedan en este nuevo Suprema Corte de Justicia de la Nación: Hugo Aguilar Ortiz, que es la gran sorpresa, Giovanni Azael Figueroa Mejía, Irving Espinosa Betanzo y Aristides Rodrigo Guerrero García. Personas básicamente, a excepción de las 3 primeras ministras en funciones, las demás personas pues son nuevecitas en este cargo, nuevecitas en esta función. Y el que llama la atención es Hugo Aguilar Ortiz, que además tal parece que va a ser por haber obtenido el mayor número de votación. Obtuvo más votos que el PRI solo en las elecciones de 2024, imagínense ustedes. Bueno, estas personas van a estar siendo ministras, y este Hugo Aguilar Solís va a ser el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir del 1 de septiembre, que es cuando entra en funciones esta nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación y todos estos nombramientos de Poder Judicial. Lo que veo en la televisión corporativa es una gran frustración, pero la verdad es que ellos decidieron participar de la manera en cómo lo hicieron. Una frustración que se nota en los calificativos que han estado emitiendo en sus diferentes plataformas. Entre los calificativos que he escuchado de parte de ellos hacia el proceso y hacia los principales actores, y los principales actores de toda esta reforma judicial han sido la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y el expresidente Andrés López Obrador. Y los calificativos hay una gran ignorancia, así lo han dicho ellos, hay una gran ignorancia de cómo opera el Poder Judicial en México. Otro calificativo es un presidente va a venir, y esto lo dijo particularmente, por ejemplo, se me fue su nombre, de esta la televisión abierta, ahorita no recuerdo el nombre, pero dijo: un presidente va a llegar a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un desconocido. Dice: no lo conozco. Y eso deja ver algo importante, que se rompió el elitismo que venía marcándose entre sí el Poder Judicial, pero también entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo, cuando este Poder Legislativo era dominado por el PRI y por el PAN. Como no hay grandes figuras políticas, grandes figuras públicas emanadas de estos 2 partidos o respaldados por estos 2 partidos, pues para personajes como los comunicadores de televisión corporativa, pues les resulta un total desconocido personas como Hugo, y aquí se me movió el nombre, Hugo Aguilar Ortiz, que honestamente, como ustedes se dan cuenta, tampoco lo conocía yo, pero estuvo en mi lista en la que yo elegí para votar,
porque me informé a través de la misma plataforma del INE, de su perfil, porque me informé a través de las diferentes em, periodistas de izquierda, claro, yo que también soy simpatizante de la izquierda mexicana, me informé con ellos y bueno, sacando entonces juicios, él fue una de las personas, no el primer candidato por el que yo voté, pero sí una de las personas por las cuales voté y quedó no solo como nuevo primer ministro, sino como futuro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Otro calificativo que escuché, que hemos estado escuchando en estos días de parte de esta televisoras corporativas es que ahora sí vivimos un sistema autoritario. Han venido diciendo esto hace muchos años y no se instaura ese autoritarismo en México. Y también escuché este mismo personaje, por ejemplo, Jesús Silva Herzog, que dijo, ahora sí hay un sistema autoritario. También dijo en ese mismo espacio, ya no hay un régimen constitucional. Híjole, justo está diciendo esto, que hay autoritarismo y que ya no hay un régimen constitucional, justo cuando está diciendo en medio de comunicación nacional estas cosas y todo lo que se le pega la gana. Y fue sumado a todos estos personajes que llamaron a que todo esto era una simulación y a que mejor no votar. Y la televisión en general, la televisión corporativa en general estaba llamando a no votar, que para qué votar si era Morena quien iba a ocupar, a hacerse cargo, a encabezar este nuevo poder judicial. Y ahora se quejan y ahora dicen que es un sistema autoritario, cuando dicen todo lo que se les pega la gana, cuando incluso el domingo marcharon y se concentraron en el Ángel de la Independencia en total libertad y siguen diciendo cosas como estas en total libertad y nadie los está persiguiendo. Es decir, viven en una democracia de la que no se dan cuenta y viven en un autoritarismo en su cabeza que no sé, los lleva a ser esquizofrénicos, a salir, quizá tengan miedo a salir a las calles o son unos totales hipócritas y después de ese noticiero se van a departir con su familia y con sus amigos a donde se les pega la gana porque nadie los sigue y porque nadie está intentando obstaculizar su capacidad de comunicar abiertamente lo que piensan y hacer llamados como el llamado a no votar, en fin, pero ellos en su cabeza dicen que vivimos ya en un sistema autoritario. En fin, de las cosas interesantes que se pueden destacar. Entonces, justo cuando estos comunicadores están diciendo que ya todo es autoritarismo, ellos mismos llamaron a votar. El día de la elección marcharon hacia el Ángel de la Independencia y ahí se concentraron. Y lo que demuestran es que, a fin de cuentas, la derecha mexicana y la derecha mexicana no son solo los partidos políticos, sino que también son ellos mismos, esos comunicadores que tienen un pensamiento de derecha. Y respetable, pero bueno, en este caso estamos en un foro de debate, me parece, en un foro de debate público, y entonces se vale confrontar ideas y es lo que estamos haciendo en estos momentos. Y lo que demuestra entonces toda esta derecha junta que es partidos políticos, empresarios como Claudio X González y como estos mismos comunicadores, pues están anulados, están borrados. Y eso es culpa de la cuarta transformación. Esa es una primera pregunta que nos podemos hacer. Esa es culpa de la presidenta y eso es culpa de un proceso que a fin de cuentas se dio en libertad en estos procesos de democracia, en estos marcos de democracia, pues si votó el 12% de los mexicanos, siendo que tenían libertad de ir todos aquellos que fueron convocados, pues a fin de cuentas así es la democracia. A fin de cuentas se ejerce un derecho a voto. Eh, y en ese sentido también déjenme decirles entonces, hay que reconocer que si hubo participación, sí fue baja, pero que sí hubo una participación, y me parece que esto es un asunto importante, relevante, que sí hubo una participación
o quienes sacaron este proceso electoral fue precisamente las personas de pensamiento de izquierda. Esencialmente, aunque no dudo que también se hayan sumado otras personas pensadoras de derecha, que posiblemente hayan ido a votar y ejercer su voto de manera ordinaria. Quizá hubo otras personas que fueron solo para anular su voto, por las razones que hayan ido, pero fueron y ejercieron su voto. Es decir, no fueron absolutamente de ese 13% o de ese alrededor de 13 millones de personas que votaron este domingo pasado, no todos eran de izquierda, no todo fue un bloque de izquierda, pero sí en suma un, todo un movimiento, toda una multitud de personas, 13 millones alrededor, que sí se asumen, al menos complacidos con este proyecto que en México hoy por hoy es de izquierda. México en estos momentos, lo que podemos decir es que está encabezado por un proyecto de izquierda. El proyecto político de México es de izquierda. Podemos decir hoy por hoy que entonces la izquierda mexicana goza de cabal salud, que la cuarta transformación hoy por hoy en México goza de cabal salud, pese a los embates que ha sufrido todo el tiempo. Y tal parece que también incluso que en estos últimos semanas también sufrió un embate del exterior, particularmente de Estados Unidos, y ahora que llega el nuevo embajador de Estados Unidos y se reúne con la derecha mexicana y llama hermano a Eduardo Verástegui, y que es capaz de entablar un golpe de Estado, porque lo ha hecho en otros lugares del mundo donde ha ejercido su papel de militar, de estrategia militar. Aún con todo y esto, la derecha, perdón, el país, México, está encabezado por un proyecto de izquierda. Vaya error que estaba cometiendo. Hoy por hoy, el proyecto político de México entonces es de izquierda. Y volvemos a la pregunta de su momento, ¿esto es culpa de la cuarta transformación? Que la derecha haya decidido no participar, no apoyar a sus simpatizantes, a las personas candidatas para el Poder Judicial con los que simpatizaba y decidieron hacerlo, es culpa de la cuarta transformación. Y si salieron 13 millones de personas y ese puede, quizás sea el núcleo duro del obradorismo, ese gran proyecto llamado obradorismo, eso es culpa de la cuarta transformación. Pues no, en realidad yo lo que veo es que precisamente esta cuarta transformación, este proyecto de izquierda en México goza de cabal salud, está fuerte, está fortalecido, está embravecido y convencido de esta transformación que está viviendo México. Una transformación que empezó con un presidente de la República en 2018, después votaron por una mayoría aplastante en 2024 y una nueva presidenta, ahora una mujer presidenta, la primera mujer presidenta en 200 años de independencia que tenemos. Y ahora esa izquierda o esas personas convencidas de este proyecto de izquierda deciden también emprender la transformación el Poder Judicial, que aceptaron el reto que les dio el presidente López Obrador y que ahora con su voto legitiman precisamente esta reforma judicial, porque es la otra parte importante, que este proceso electoral efectivamente legitima esa reforma judicial que se dio el año pasado, promulgada justo el día de la independencia de México, el 15 de septiembre, todavía promulgada por el presidente de la República, antes de que se fuera. Ya se me están yendo por ahí las fechas sí, todavía era presidente López Obrador, porque precisamente él promulgó esta nueva reforma al Poder Judicial. Y bueno, son las cosas que podemos estar viendo. ¿Qué culpa tienen las personas que han trabajado en este proyecto? Pues la culpa que tienen es de seguir trabajando en este proyecto. Y tenemos, a fin de cuentas, una derecha que sigue perdida en México. Para fortuna de esta transformación, ya veremos hasta dónde llega esta transformación, ha dado ya los grandes pasos importantes. Seguramente vendrán otros, ya veremos de qué tipo. Precisamente
el movimiento de la CENTE, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, ponen el ejemplo de cuál puede ser esa guía, ese siguiente paso, y puede ser esa transformación de ese sistema de retiro para los mexicanos, no solo para los trabajadores de la educación, sino para todos los mexicanos. Es un reto porque implica recursos económicos, pero es verdad que eh, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación pues tienen su derecho de exigir que se regrese a un modelo que ya existía previamente a esa reforma en algún momento en 2007. Expectativas entonces ya para finalizar que tenemos respecto a este nuevo poder judicial que se entabla, qué podemos decir? Primero se cumple una expectativa, un sueño a veces que parecía inalcanzable. Y este ejemplo se pone con Hugo Aguilar Ortiz, el que va a ser el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con este personaje rompe el clasismo, el elitismo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El clasismo, el elitismo que dominaba en el Poder Judicial. Esas jerarquías de arriba hacia abajo y se rompen porque este personaje, Hugo Aguilar Ortiz, es de origen indígena, eh, radicado en Oaxaca, promoviendo los movimientos indígenas, apoyándolos desde su papel de abogado. Incluso la propia Xochitl Gálvez dice ella, le damos el beneficio de la duda, pero reconoce el trabajo que ha hecho para las comunidades indígenas. Se rompe ese clasismo y por primera vez después de Benito Juárez vemos que una persona indígena llega a ocupar ni nada más ni nada menos que la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Imagínense nada más de qué tamaño es esta transformación. Esa es una expectativa, yo creo que inimaginable, incalculable en este proceso y se dio, vaya que se dio una magnífica sorpresa para todas, para todos, me parece. Y no sé, otra expectativa es que por fin personajes como Ricardo Salinas Pliego paguen sus impuestos. Con el otro Suprema Corte de Justicia de la Nación tenía ministros a favor que aplazaban, alargaban el proceso para que siguiera saliéndose con la suya, Ricardo Salinas Pliego, y no pagar sus impuestos. Bueno, esperemos que ahora sí paguen sus impuestos. Esos son como que sus expectativas nacionales, son las expectativas nacionales y desde luego expectativas de las personas comunes y corrientes. Lo que queremos es que haya un mejor sistema de justicia y ese todavía falta por afianzarse. Lo que sí también tenemos nuevos jueces, magistrados, también apoyados por la población, que la gente ya al menos los conoce un poco más porque se lo dieron a las calles a promover, a conocer, a promover su imagen y a conocer a la gente y que la gente los conozca. Y la expectativa es que con esto se sensibilice todo el Poder Judicial, que lo que están resolviendo en tribunales, pues tiene que ver con personas de todos los días, personas comunes y corrientes, que lo que necesitamos es justicia en este país. Esto espero, es una expectativa, que este nuevo Poder Judicial esté sensibilizado en eso, que están trabajando para acercar la justicia a las mexicanas, a los mexicanos, y que no se pierda el contacto, la dimensión de que hacen su trabajo por el bien común de las personas. Y bueno, con esto vamos a terminar, amigos. Gracias, como siempre, por estarnos acompañando a través de Código Libre. Gracias a Felipe, a Carla, a Gerardo, que nos permiten llegar con ustedes donde estamos. Y no vale, y no hay que dejar de señalar que los comentarios vertidos en este programa Resiliencia en Línea no necesariamente corresponden con lo que piensan el resto de colaboradores. En fin, muchas gracias a todos ustedes por estarnos viendo y nos estaremos viendo la próxima semana. Gracias. Código Libre